Hoy os traigo un tema fascinante y sorprendente. Los alimentos que pueden dañar tus riñones. Los riñones son realmente asombrosos, ya que cada uno de ellos cuenta con aproximadamente 1 millón de pequeños filtros, conocidos como nefronas, que actúan de manera precisa y selectiva para eliminar sustancias nocivas de nuestro cuerpo y, sin embargo, conservar las buenas o necesarias. Podemos afirmar que estos filtros realizan un trabajo de vital importancia que muchas veces pasamos por alto. Con 2 millones de nefronas trabajando sin descanso, filtran unos 180 litros de sangre al día, de los que reciclan el 99% de la sangre, eliminando por la orina solo lo que no necesitas. Quédate para descubrir cómo proteger estos órganos tan importantes. Quédate para conocer cuáles son los alimentos que podrían estar afectando a tu salud renal sin que te des cuenta. Uno de los mayores enemigos de tus riñones es la tensión arterial alta. Imagina tus riñones como una red de filtros finos que dependen de que haya una presión controlada para funcionar bien. Cuando tienes hipertensión arterial crónica, esa presión extra golpea las delicadas paredes de los vasos sanguíneos dentro de los riñones y se produce como un efecto de desgaste en cada uno de estos pequeños filtros con esa presión excesiva. Con el tiempo, este daño acumulado pone en jaque la capacidad de los riñones para filtrar adecuadamente, afectando a su funcionamiento. Pero existe otro enemigo para los riñones: el azúcar alto en la sangre, como sucede en el caso de las personas con diabetes. Imagina el azúcar como una partícula abrasiva que, al pasar continuamente por estos filtros, va causando pequeños daños. En términos científicos, esto ocurre porque el exceso de glucosa se une a proteínas en un proceso llamado glicación, que endurece y cicatriza las estructuras de filtrado de los riñones. Con el tiempo, esto reduce su capacidad para retener lo que el cuerpo necesita y eliminar los desechos. A la larga, aparecerán proteínas y glucosa en la orina, un signo de que esos filtros están perdiendo su efectividad. Una de las formas más sencillas de determinar si existe daño en los riñones es comprobar si aparece glucosa o proteínas en la orina. Además, el color de la orina también puede darnos pistas de que los riñones han dejado de filtrar de la forma correcta. Y así, el color de la orina dejaría de ser amarillo ámbar y pasaría a oscurecerse. Recordad que otra de las cosas que hacen los riñones es activar la vitamina D. Si los riñones están dañados, no podrán activar esta vitamina, lo que explicaría la deficiencia de vitamina D activa en algunas personas. Pasemos a ver ahora los 7 alimentos perjudiciales para los riñones. Pero antes de continuar, es importante que sepas que este programa únicamente tiene fines informativos y educativos, que no reemplaza en ningún caso la consulta con un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personalizado sobre problemas de salud específicos. Ahora sí, estos son los 7 alimentos perjudiciales para los riñones. Comencemos con el primer alimento, los ultraprocesados, ya que tienen mucho sodio, conservantes y grasas trans, que son cosas que pueden afectar de forma negativa a la función de nuestros riñones. Un exceso de sodio, descompensado con el potasio, contribuye al aumento de la presión arterial, que, como hemos visto, es un riesgo para el daño renal. En segundo lugar, los procesados de carne roja, como embutidos, salchichas o hamburguesas, pues están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad renal por su contenido en fosfatos, sodio y conservantes que afectan a la presión arterial. Eso sí, como podéis ver en este artículo, los investigadores no encontraron relación entre el consumo de carne roja no procesada y el riesgo de enfermedad renal crónica. En tercer lugar, tenemos los refrescos y las bebidas azucaradas, ya que contienen altas cantidades de azúcar y ácido fosfórico, lo que afecta a los niveles de calcio y fósforo en nuestro cuerpo. Esto, a largo plazo, va a dañar nuestros riñones. También incrementan el riesgo de padecer diabetes o síndrome metabólico.
que como hemos visto al principio son factores de riesgo de padecer enfermedad renal. En cuarto lugar, situaríamos los alimentos enlatados y las sopas instantáneas, ya que contienen grandes cantidades de sodio para su conservación. Este excesivo sodio contribuye a la hipertensión, la retención de líquidos y la sobrecarga de los riñones. En quinto lugar, situamos los edulcorantes artificiales, ya que diferentes estudios sugieren que consumirlos en grandes cantidades puede afectar a la función renal, especialmente en personas que ya padecen insuficiencia renal. En sexto lugar estarían las patatas fritas en aceite vegetal, ya que freír alimentos en aceites reutilizados, especialmente aceites vegetales, hace que aparezcan sustancias tóxicas, como aldehídos y acrilamidas. Estas sustancias aumentan el estrés oxidativo, afectando a nuestros órganos internos, como pueden ser los riñones, aumentando el riesgo de daño renal y daño cardiovascular. Y en séptimo y último lugar, se situarían los cereales y los productos derivados del trigo, por su alto contenido en glifosato, que es un herbicida utilizado ampliamente en los cultivos de cereales y que ha sido asociado con toxicidad renal. Diferentes estudios indican que la exposición prolongada a los glifosatos puede dañar el tejido renal y contribuir a la aparición de enfermedades renales. ¿Conocías estos alimentos que dañan tus riñones? ¿Todavía consumes, por ejemplo, refrescos? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "cuida tus riñones", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp o Facebook. Y así, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en cuidar sus riñones. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Hemos hablado sobre los alimentos que debemos evitar, pero también hay algunos hábitos que pueden estar dañando a tus riñones y que igual te interesa conocer, y esos los descubrirás viendo este vídeo. Y aquí puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. Hay que volver a comer alimentos de verdad.